Muy buenos días, niños y niñas del segundo grado de primaria, estimados padres de familia, con ustedes, Miss Angélica, en esta oportunidad para darle la bienvenida a la semana número 35 de las actividades Aprendo en Casa. Pues bien, el día de hoy, lunes 30 de noviembre, último día del mes, vamos a desarrollar la actividad de comunicación, ¿no? En ese día 1 de la semana 35. Pues bien, vamos a empezar compartiendo pantalla con ustedes para explicarles de qué trata esta actividad. Pues bien, como ya les dije, estamos en la semana 35, ¿no? Lunes 30. Bien, vamos a cuáles son las orientaciones para el estudiante y la familia. El título de la experiencia de aprendizaje que nos va a acompañar durante toda esta semana se denomina El Perú que queremos. ¿No? El Perú que queremos. ¿Cuál será ese Perú que queremos cada uno de nosotros, verdad? Pues bien, la competencia que debe lograr el día de hoy en comunicación es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Pues bien, ¿cuál es la meta para hoy? Leer un texto para informarnos sobre el bicentenario del Perú. Mira, repito, leer un texto para informarnos sobre el bicentenario del Perú. ¿Saben mis pequeños y mis pequeñas qué es bicentenario? ¿Sabrán qué es bicentenario? Vamos a ir separando en dos partes esta palabrita, ¿sí? Bi significa dos veces, dos, ¿sí? ¿Qué será dos veces? Centenario, este término, ¿no? Se utiliza para nombrar a un periodo o a una etapa que abarcan 100 años. ¿Sí? En otras palabras, así, para que tú me entiendas, mi pequeño y pequeña, centenario, ¿no? Un centenario son 100 años, ¿no? 100 años. Si es bi, significa dos veces 100. Significa 100 más 100, ¿cuánto será? Yo estoy segura que muchos de mis niños ya me están respondiendo 1200, por supuesto, muy bien, che, para ti. 200 años, ¿sí? Entonces, ¿qué querrá decir leer un texto para informarnos sobre el bicentenario del Perú? ¿Qué será un bicentenario? ¿Qué nos querrá decir bicentenario del Perú? Significa bicentenario, son 200 años, hemos dicho, ¿verdad? 200 años que nuestro querido Perú el próximo año está cumpliendo de ser un país libre e independiente. ¿Sí? El próximo año, en el 2021, ¿no? Está cumpliendo 200 años. ¿Por qué? Porque el Perú fue libre, se fue proclamado, ¿no? Se proclamó la independencia del Perú un 28 de julio de 1821. Y el próximo año estamos 2021. Por lo tanto, nuestro querido Perú está cumpliendo el próximo año, Dios mediante, 200 años, ¿no? 200 años de ser un país libre e independiente. ¿Sí? Vamos a seguir entonces porque luego se te va a informar al respecto. Pues bien, ¿qué vamos a hacer para lograr esta meta? ¿No? Dice criterios, características o criterios para lograr esta meta, ¿no? De leer esta información. Tenemos acá 3 criterios. ¿Por qué se te ponen acá, mi querido niño y niña? Para que tú tengas presente, papito o mamita también, para que tengas presente en qué está siendo evaluado tu pequeño y tu pequeña. ¿De acuerdo? Y por supuesto también tú te vas a autoevaluar. Y luego también te voy a evaluar yo, de acuerdo a estos criterios, ¿no? Si los lograste o no. Entonces, te estamos diciendo acá, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para realizar bien tu trabajo, ¿sí? Entonces, estos son los criterios. ¿Cuál es el primer criterio? Ubicar información en el texto escrito. ¿Qué significa? Se te va a brindar un texto donde luego se te van a hacer preguntas y tú vas a tener que ubicar la información en ese texto. Mira, así, facilito y sencillito como lo hacemos siempre, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro criterio? Dice, explicar de qué trata principalmente el texto. ¿Sí? Es decir, de todo ese texto que se te va a brindar, luego se te va a preguntar, ¿no? ¿De qué trata? ¿No? Con tus propias palabras, o ve lo más resaltante en cada párrafo, luego únelo y es de esta manera tú sacas lo principal de este texto. Por supuesto, te va a dar pautas luego para que puedas identificar
¿no? ¿De qué trata principalmente el texto? Y un último, mira, opinar, después de leer, ¿para qué se colocó la imagen en el texto? Te vamos a presentar un texto con una imagen, ¿sí? Hay que estar atentos a esa imagen. ¿Y para qué sirve el texto? ¿No? ¿Para qué servirá ese texto que a continuación te vamos a presentar? Pues bien, teniendo entonces presente para qué me sirven los criterios, ¿no? Para lograr mi meta, ¿sí? Y poder ser, tú te puedas autoevaluar y yo también pueda ver si lo cumpliste o no. Muy bien, vayamos al título de la actividad. ¿Cómo se denomina? Leemos sobre el Bicentenario. ¿Qué era Bicentenario? 200 años, ¿de acuerdo? Sobre 200 años vamos a leer un texto. ¿Sí? Pues bien, observe el video de la explicación de la clase de hoy, ya sea a través del canal de YouTube o a través del grupo de WhatsApp, donde también te lo envío, ¿sí? ¿Qué te servirá para qué? Para resolver las actividades programadas para hoy. Pues bien, si luego de observar el video tienes alguna duda, alguna inquietud, avísame que yo inmediatamente me comunico contigo, ¿no? Para aclarar esas dudas, ¿sí? Y así despejarlas, aclararlas y puedas tú enviar esa evidencia correctamente, ¿sí? Pero si tienes esa duda luego de observar el video, ¿de acuerdo? Pues bien, continuamos. Ahora sí, vamos a empezar. Antes de leer, observa con un familiar acerca de lo que conoces sobre la independencia del Perú. Repito, antes de leer, ¿no? Antes de leer el texto, conversa con un familiar acerca de lo que conoces sobre la independencia del Perú. ¿No? Ya también te adelanté algo sobre la independencia del Perú, ¿sí? Conversa ahí con un familiar que sabes, que conoces, ¿de acuerdo? Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. Esto en forma oral, conversen en familia, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cuándo se celebra la independencia del Perú? Yo te lo acabo de decir un ratito, ¿sí? Y bien, otro, ¿desde cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿No? ¿Desde cuándo? También te lo acabo de decir. ¿Por qué se celebra la independencia del Perú? ¿Por qué se celebrará? No todos los años 28 de julio, aniversario, patrio, a celebrar nuestro querido Perú. ¿Por qué será? ¿Qué significa el Perú es libre e independiente? ¿Qué significará eso? ¿Sí? Conversar. Entonces, ahora sí, mira, yo estoy en la parte 7. Ahora observa la imagen del texto. Mira, ahora te la voy a presentar. Fíjate qué información brinda. Luego lee el título y piensa en cómo se relaciona con la imagen. ¿Sí? Vamos a dejar ahí un ratito antes de mostrarte. Mira acá, dice, lee la siguiente pregunta y responde en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿Dónde vas a responder? Te vas a ir a la página 3 para que respondas a la siguiente pregunta que te voy a decir, ¿sí? Si necesitas ayuda, pídesela pues a un familiar. Tú te vas a ir a la página número 3 para responder a la pregunta ¿de qué tratará el texto? ¿Cuál texto? El texto que te voy a mostrar a continuación. Por eso, mira bien lo que vas a observar. Dice, observa la imagen del texto, ¿sí? Fíjate qué información brinda. Luego, lee el título y piensa cómo se relaciona con la imagen. Pues bien, te lo voy a mostrar, pero recuerda que vas a responder en la página número 3 de qué tratará el texto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a observarlo. Vamos a observar el texto. Mira, este es el texto. Te dice que observes el dibujo, ¿sí? Observa el dibujo. Ahí está. Mira, ese es el texto. Mira más, dice también que leas el título. Dice, el Bicentenario del Perú. En otras palabras, nos está diciendo los 200 años de aniversario de nuestro Perú. ¿De acuerdo? Pues bien, observa acá. Observa mira acá qué cosa hay. Hay una cadena. ¿Y esa cadena está unida o cómo está esa cadena? Mira qué ha pasado con esa cadena. Obsérvala bien, ¿sí? Una vez que tú has observado esto, te vas a ir inmediatamente, mira, te lo muestro rapidito, a la página número 3, acá. Acá está. ¿De qué tratará el texto antes de leer el texto? ¿Sí? Ahí entonces una pausita al video y ya que lo observaste y vas a responder ahí esa pregunta. Una vez que lo respondiste, vas a regresar, ¿sí? Vas a regresar y vamos a leer el texto. Acá dice, lee el texto en silencio
desde el inicio hasta el final. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leer juntas o juntos. Recuerda que leerás para informarte sobre el bicentenario de la independencia del Perú. Ahora sí, como ya respondiste a la pregunta de qué tratará, ¿no? Sin saber el contenido, ahora sí, vamos a leer. Te voy a ayudar a leer, ¿sí? Luego tú lo puedes hacer en forma silenciosa para que puedas continuar con el trabajo. Vamos a leer. El Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Mira, ¿sí? Pues bien, seguimos. En el año 2021, es decir, el próximo año, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos, valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. ¿Sí? Hasta ahí tendrá algo que ver esta cadenita, ¿no? Que ha pasado algo ahí entre este eslabón. ¿Qué crees? Pues bien, vamos a continuar leyendo. Mira, hasta acá he terminado mi primer párrafo, ¿sí? Mi primer párrafo. Luego dice, celebrar el bicentenario, es decir, celebrar los 200 años, nos invita a preguntarnos qué país queremos ser. Pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente, es decir, uno a uno, ¿sí? Individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Adultos, jóvenes, niñas y niños como ustedes. A partir de acciones, debemos pensar en construir un mejor país. ¿Sí? He terminado con mi segundo párrafo, ¿de acuerdo? Y me voy con el último párrafo. Recuerden que un párrafo empieza con mayúscula, termina con un punto y es un conjunto de oraciones, ¿sí? Bien, las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común, es decir, el bienestar de todos. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso, construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos, es decir, para mujeres y varones, ¿sí? Y que siempre le hacemos frente a los problemas, ¿no? Mira, siempre le hacemos frente a los problemas. Hace poquito pasó, ¿no? Varias acciones que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar justamente en lo que estamos diciendo. Pues bien, de esta manera se ha leído ya el texto. Por supuesto que que tú luego en casita vas a tener la oportunidad de leer 1, 2, 3 veces, las veces que te sean necesarios para comprenderlo, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez que leíste el texto, dice, luego de leer el texto, conversa con un familiar sobre su contenido. Ahora ya sabes el contenido, ¿verdad? Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. Acá también de forma oral, conversa con tu familiar, ¿sí? ¿De qué trata el texto? ¿Sí? Según el texto, ¿qué es el Bicentenario? ¿Por qué se celebra? ¿Qué recordaremos las peruanas y los peruanos al celebrar el Bicentenario? Según lo leído, ¿qué significará convivir en armonía con nuestro ambiente? ¿Qué significará? Vuelve a leer el texto si aún no entiendes, ¿sí? A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Explícalo. Según tu opinión, ¿cómo será el país que quieres? ¿Cómo será ese país soñado, ese país ideal, ese país que todos queremos? ¿Cómo será? ¿Qué acciones realizarías para construir el país que sueñas y quieres? ¿No? Ese país ideal, ¿no?
que tenga todo lo que nosotros queremos, ¿de qué manera tú puedes, dice acá, qué acciones realizarías tú, ¿no? Para construir el país de nuestros sueños? ¿Qué harías para construir ese país que tú estás pensando, que tú estás queriendo? ¿Qué harías? A partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿Para qué crees que te servirá este texto que hemos leído? ¿A quiénes les recomendarías leer este texto y por qué? ¿Sí? Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de un familiar, señala y enumera los párrafos del texto. Sí, también ya hablé de los párrafos cuando estábamos leyendo el texto. Regresa al texto y dice, enumera a ver cuántos párrafos tiene. ¿Sí? ¿Qué cosa en su párrafo? Recordemos también, aunque también ya te lo dije, dice, un párrafo está conformado, ¿sí? Por una o más oraciones, ¿no? Hay párrafos cortitos que basta una sola oración para hacer un párrafo, o tienen 2 o 3 o 4 párrafos, como también ya lo hemos trabajado en semanas anteriores, ¿sí? Entonces, te repito, un párrafo está conformado por una o más oraciones que comienzan ¿en qué? En mayúscula y terminan en punto, ¿sí? Esos son los párrafos, ¿sí? Regresa y enuméralos. Pues bien, ¿cuál es la recomendación del día de hoy? Dice, envía como evidencia de hoy las actividades de las páginas 3 y 4 de este PDF que te he enviado y te lo estoy mostrando acá. Pues bien, a partir de acá ya se escribe en tu cuaderno o hoja de reuso. Lo anterior no es necesario, ¿sí? A partir de acá sí es necesario. Pues bien, te he puesto nuevamente el área de comunicación, lunes 30 de noviembre del 2020, semana 35, día 1. Por favor, no te olvides colocar tu nombre ahí, que no te lleva mayor tiempo, ¿de acuerdo? Esto es bueno, el título, ¿no? Leemos sobre Bicentenario, y esta es la pregunta que ya la debes tener resuelta, porque se te dijo, ¿no? ¿De qué tratará el texto antes de haberlo leído, ¿sí? Entonces, esta pregunta ya está resuelta. Pasamos a la parte 2. Lee la pregunta y responde en tu cuaderno o hoja de reuso. Antes, copia y completa la tabla, ¿no? Que se muestra más abajo. Si necesitas ayuda, pídele a un familiar, ¿sí? Entonces, te vas a ir a copiar esta tabla que luego te voy a mostrar acá, pero antes mira qué dice acá. Dice, para responder esta pregunta, es decir, de qué trata principalmente el texto, relee el texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias, ¿sí? Acá además te dice, recuerda que puede leer el texto las veces que te sean necesarias para aclarar tus dudas y responder a las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Leer cada párrafo del texto. Léelo varias veces cada párrafo del texto. Luego señala en cada párrafo la información más importante. Anda subrayando en el párrafo que acabamos de leer, ¿no? Anda subrayando, ¿no? Cada partecita más importante del texto. La parte que te parece a ti más importante. Anda subrayándola, ¿sí? Pues bien, ya lo leíste, ya subrayaste. Ahora sí, completa la tabla y responde a las preguntas. Como ya leíste, ya subrayaste, se te hace súper fácil llenar esta tablita. ¿Qué vas a hacer acá? Dice párrafo del texto. Tenemos un primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. Como ya lo subrayaste tú, perdón, como ya enumeraste los párrafos, ya te diste cuenta que tiene 3 párrafos. Cuando empieza la letra mayúscula y al terminar el punto y aparte, es un primer párrafo, ¿sí? Entonces ahí tiene 3 párrafos. ¿Qué vas a hacer? Como ya lo tienes subrayado lo más importante en cada párrafo, vas a responder acá, ¿qué es lo más importante que nos dice el párrafo 1? ¿No? Lo escribes ahí, como ya lo tienes subrayado, ¿no? Lo escribes ahí. Nuevamente acá, ¿qué es lo más importante del párrafo 2? Igualmente, lo escribes ahí. ¿Y qué es digo bien, qué es lo más importante en el párrafo número 3? Lo escribes ahí. Por favor, te pido que lo hagas con letra clara. No te olvides de empezar siempre todo escrito con letra mayúscula y terminar con punto, ¿sí? Ten en cuenta, por favor, eso. Pues bien, vamos a continuar. Lee tus respuestas en el cuadro y piensa qué relación existe entre ellas. Tú ya pusiste lo más importante del párrafo 1, lo más importante del párrafo 2.
y lo más importante del párrafo 3. Ahora sí, lee esos tres partes que has puesto en cada párrafo, que significa lo más importante de cada uno de ellos, ¿sí? Y piensa qué relación existe entre ellas, ¿de acuerdo? Listo, ya puede responder ahora sí de qué trata principalmente el texto. ¿Dónde lo vas a responder? Mira, acá te dice estas flechitas, ¿no? Para que te dieras cuenta que en esta parte de acá abajo vas a responder a esta pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Sí? Pero mira lo que dice acá. Bien, aplausos para ti. Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal del texto, es importante analizar cada párrafo. Tú ya lo analizaste, ya subrayaste y ya escribiste en la tabla lo que trata principalmente cada párrafo, ¿sí? Identificar qué es lo más importante que se dice. Luego, se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Una vez que tú ya tienes las tres partecitas, ¿no? De los tres párrafos, lo lees nuevamente, lo interpretas y dices, ya sé, de esto trata principalmente el texto. Y por supuesto, lo vas a escribir, mira acá, yo te agregué este cuadrito para que lo escribieras ahí, de qué trata principalmente este texto. Recuerda que este es un criterio, ¿no? Que va a ser evaluado, ¿no? De qué trataba principalmente el texto, y también el criterio 1 era ubica información en el texto. También lo ubicaste al subrayar las partes, ¿no? Más importantes del texto, estás ubicando, ¿no? Lo que es más importante en él, ¿sí? Vayamos entonces viendo el tercer criterio. Ahora sí dice, observa la imagen del texto. A partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? ¿Recuerdas esa imagen de esas cadenas, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? De forma separada, ¿no? Me preguntan acá, tú vas a responder, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? ¿Sí? Ahí estás ubicando información también. Luego, según lo leído, ¿crees que será importante recordar y celebrar el bicentenario de nuestra independencia? ¿Tú crees que es importante? Si me respondes, Miss, sí es importante, me explicas por qué. Y si Miss, no es importante, igualmente dame tus razones, explícame tus razones por lo que me estás dando esa respuesta, ¿de acuerdo? Vayamos a la última pregunta. ¿Para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿No? Explica también en ese espacio que se te ha puesto. Una vez que ya hiciste todo esto, mira acá están los criterios que tienes que autoevaluarte. Si lo has logrado, si estás en proceso o estás en inicio. ¿Sí? ¿Cuál era el primer criterio? Ubiqué información en el texto, ¿lo habrás hecho? ¿Qué me dices? Autoevalúate. ¿Sí? Luego, expliqué de qué trata principalmente el texto, ¿no? Ubicaste en esos, cuando te puse esa flechita naranjita, ¿no? Y el recuadrito ahí con varios renglones, habrás escrito ahí de qué trata principalmente el texto. Igualmente te evalúas si lo lograste en proceso e inicio. Y por último, opiné en estas últimas preguntas, opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. ¿Sí? ¿Opinaste sobre ello en estas preguntas? Igualmente te vas a autoevaluar, ¿sí? Y mira, por eso te digo, muchas gracias, mi niño, mi niña, muchas gracias, papito, mamita, porque de esta manera estamos dando cumplimiento a este primer día de la semana número 35. No te olvides que si tienes alguna duda, házmela saber para comunicarme contigo, ¿no? Y así poder aclarar esa duda que tengas. Entonces, de esta manera me estoy despidiendo, ¿no? Hasta el día de mañana. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día y por supuesto a cumplir con su evidencia del día de hoy. Muchísimas gracias.